Muy buen día, venerables seres. Sean todos bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas taoístas de los venerables maestres Hakel Zeus Induceus y Samael Joat Batur Weor. Bueno, hoy en voz de nuestro querido maestro Talkimash, a quien le damos la bien llegada, ya le estamos oyendo a vuestra merced. Gratísimas. Gratísimas maestra, buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, buena sabiduría, buena castidad a todos los hermagdus presentes y a todos los oidores de las enseñanzas de los maestros, siempre pidiendo al Altísimo que todo lo que se diga en este hoy sean palabras de fuego, de verdad, de todas las enseñanzas que nos han entregado nuestros maestros, y siempre esperando la ayuda de la divinidad para que sea paráclisis cierto de nuestras almas, de nuestras viterias y nuestro espíritu. Hermagdus, entonces vamos a iniciar con esta jorseada del Feng Shui. Como ya saben todos los que han estado en las otras conferencias, se está hablando de los 7 chakras de la casa. No solo Inti la casa tiene 7 chakras, también una ciudad necesita tener 7 chakras para poder subsistir. Son los centros energéticos más importantes para que se sostenga un universo, una galaxia, un sistema solar, una esfera, una ciudad, una casa y sobre todo el cuerpo templo, nuestros 7 chakras o nuestras 7 lámparas. Ahorita estamos hablando lo referente a la casa, para tener una casa mutante, para que las posiciones o las ubicaciones y cómo esté la casa organizada ayude a fluir el chi. El chi es una energía que viene del ambiente, de la naturaleza, que la podemos tomar, y la casa también la puede tomar, y es una casa mutante. ¿Cuál es la ventaja de las casas mutantes? Si hay un terremoto, esa casa es la que más resiste y la que más aguanta. Es muy importante que en las casas, en los hogares, para que sea en realidad una casa mutante, porque las formas ayudan, pero lo más importante es el alma de la casa, y el alma de la casa son los habitantes. Entonces, para que una casa sea mutante de verdad, necesita que el alma de la casa, que son los habitantes, practiquen la mutacel de la energía genética y la castidad. Eso hace que las casas sean grandes, sean solares, y Dios esté dentro de ese hogar donde vive una familia. Entonces, venerables Hermagdus, se estuvo hablando del chakra Muladhara, que dijimos que era el baño. También son los basureros, donde se bota la basura de la casa. Se habló del chakra basal, es todo sitio donde haya agua, donde estén los caños, donde sean lavatorios, tanto de la ropa como de las manos. Se habló del chakra basal. También se estuvo hablando del chakra solar, que es el lugar más magnético donde se refleja la abundancia de la casa y que está en la cocina. Y nos quedamos en el chakra cardíaco. El corazón de los hombres es de continuo al mal, eso dice las escrituras. Y donde está tu tesoro, está tu corazón. Entonces el chakra cardíaco es un arma de doble filo. Si los que viven en esa habitación donde van a reposar son mutantes, es un huerzón. Y si no, si los que viven en esa habitación y son fornicarios, ya eso se convierte en un corazón
que está relacionado al chakra cardíaco. Entonces, ¿cuáles son los cuidados menester? Bueno, uno básico, que ya todo el mundo lo tiene presente, es lo referente a que la cama tiene que estar posicionada para que la cabeza de la persona cuando vaya a reposar esté ubicado al nororiente, al norte o al oriente, o al nororiente. Eso es muy importante. Si es al revés, se produce un cortocircuito. En la hora lunar hay una energía de la esfera Gea en la superficie que viaja del polo sur al polo norte. Y esa energía ayuda a que los que estamos reposando con la cabeza al norte podamos mutar mejor nuestra energía genética cuando estamos reposando. Viene a ser eso un río energético que viene del polo sur al polo norte. El sur son los pies, el norte es la cabeza. Entonces tenemos que aprovechar ese río. Si nuestra cabeza está orientada al sur, entonces hacemos cortocircuito. Nuestro cuerpo energéticamente no absorbe el chi del ambiente y eso produce un chi negativo. Y eso trae muchas consecuencias negativas para la persona, como empieza a menguar su salud. Entonces nosotros tenemos la bendicel de saber cómo reposar adecuadamente. Bueno, como les comenté, los cuartos o las habitaciones no es recomendable de que hayan muchas cosas. No es recomendable que hayan muchos libros, que hayan cosas guardadas, todo eso. Porque el cuerpo mental, cuando uno se está en reposo, el cuerpo mental se expande, se libera del cerebro. Imagínense, el cuerpo mental del ser humano tiene que ser grande, pero cuando uno está despierto, el cuerpo mental se reduce al tamaño de la cabeza y del cuerpo, chiquito. Pero cuando reposa, es como que el cuerpo mental se libera y descansa. Pero todo lo que está a su alrededor lo empieza a absorber en los centros y en los múltiplos pensantes. Entonces empieza a grabar toda la información que está alrededor. Si el cuarto está desordenado, está grabando desorden. Si en el cuarto hay muchas cosas, también es un tipo de desorden eso. Entonces lo recomendable es que las habitaciones donde uno va a reposar sean ligeras, o sea que no haya muchas cosas. Esté lo preciso, la cama y lo referente a la ropa o al traje que uno va a utilizar o que utiliza. Y cositas así, unos adornitos, algo sencillo y ya. Menos plástico, más madera. Menos melamina, más madera o más cristal. Eso en general en todas las casas, porque siempre el plástico atrae y absorbe la energía estática. Hay que tratar de buscar cerámico en las ollas o que sean recipientes de cristal, de madera, lo más natural posible, como eran en la antigüedad o como las abuelitas tenían sus casas. Antes no existía lo que es la melamina, que ese es como un plagio de la madera. Traten de conseguir madera porque la madera, los muebles de madera, todo eso es un puente, es como utilizar plantillas de cuero, que es un puente que nos conecta con la madre Gea, sobre todo los que reposan en el segundo, en el tercer y en el cuarto piso. Eso es importante. También se les comentó que muy importante es la almohada, porque la torre de control de una persona es la cabeza. La cabeza tiene que estar bien en todos los aspectos. Si una persona se pone un sombrero usado de otra persona, esos pensamientos de la otra persona se van a mezclar con los de uno. Por eso no es bueno utilizar la peineta de otra persona, ni siquiera entre hermanos o hermanas, que a veces se prestan la peineta, el cepillo de cabello. Eso debe ser independiente. Cada uno tiene que tener su propio cepillo de
de peinar, porque eso hace que se mezclen las energías y se mezclen los pensamientos, y al final uno no termina pensando como uno, sino una mezcla de todos los que utilizaron la peineta. Cada uno debe tener su propia peineta. Y lo referente a la almohada, la mayoría de las almohadas, y esto me consta porque yo abrí la almohada que me compré y tenía algodón, pero era algodón sintético. Entonces el sintético es sin Dios, sin tetas, sin madre. Entonces la cabeza se desconecta con la madre Gea, y uno cuando está reposando lo más importante es que esté conectado con la madre Gea. Entonces les recomiendo que se compren algodón en las farmacias, ahí venden grande bastante, y así rellenen o hagan una almohada natural. Se compran también tela de algodón, color claro puede ser, blanco para tener pensamientos claros, y se hacen su almohada. Y por ahí también le echan unas semillas. Y eso les va a ayudar a que tengan un buen reposo con los elesertales de la madre naturaleza, de las plantas, del algodón, y también con las semillas. Se van a conectar con los elesertales de esas semillas, y las semillas y las plantas en general ayudan a la evolución de los seres humanos. Bueno, otra cosa importante es que para que sea una habitación de mutantes, no es recomendable que los zapatos de la calle entren a la habitación donde uno reposa. Deben haber unos calzados especiales para la habitación de uno. Eso es muy importante tenerlo presente, porque sabemos que los zapatos recogen las larvas de la calle. Bueno, lo referente que se estuvo hablando a las habitaciones, si tenían que tener espejo o no, se dijo que el problema del espejo es que el espejo potencializa las cosas. Entonces, si el espejo está reflejando a la persona que está reposando, 8 horas que está reposando esa persona, entonces cuando esa persona se mira al espejo, le va a empezar a dar sueño, porque el espejo ha reflejado las 8 horas que esa persona estuvo reposando. Y si esa persona comete, está con su pareja y bueno, por ahí hay una fornicación, se comete un error o pasa algo, los espejos son puertas interdimensionales. Por ahí pueden salir demonios o cosas positivas también. Entonces, para no correr riesgos, el espejo en la noche, al reposar, es recomendable taparlo, cubrirlo, ponerle una manta o una tela. Sabemos que las entidades negativas se potencializan o tienen más fuerza en las horas más oscuras, que generalmente es a medianoche. Entonces, cualquier cosa para evitar eso, es recomendable cubrir el espejo. Además, también no vaya a ser que la persona se levante a medianoche y se mire al espejo y ahí vea a su demonio interno, y después la persona se asusta y se va corriendo de su cuarto. Porque hay técnicas también con los espejos para ver a cómo es el alma de uno. Entonces, como nosotros, bueno, tenemos también demonios, porque cuando cometemos errores, ahí se materializa el demonio, se puede representar en el espejo nuestra cara en los mundos infiernos, cuando hacemos cosas malas. Entonces, en ese aspecto, no es recomendable tener un espejo en una habitación. Pero los espejos también son buenos, hay que saber utilizarlos. Ahorita les voy a dar una técnica de abundancia en este mosierto. Consíganse un recipiente, no sería recipiente, sería como una especie de alcancía de madera. Puede ser, bueno, yo tengo una que es
media rectangular, no completamente. Y en la porcel de arriba de la tapa le he puesto un espejo. Entonces, en la parte interna de la tapa. Entonces, y abajo, en el fondo de esa alcancía, pongo dinero. Ya sabemos que el dinero se pone del menor valor al mayor valor. Y el rostro del dinero está mirando hacia arriba. Entonces, cuando cierro la alcancía rectangular, hay un vidrio que está en la tapa interna. Entonces, cuando cierro, ese vidrio lo que hace es reflejar el dinero que está dentro de la alcancía. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy potencializando el poder adquisitivo del dinero que tengo, para que ese dinero se potencialice y siga creciendo y se vaya para arriba. También creo que se estuvo hablando que es bueno los productos que una persona compra de la obra, ponerlos al frente de un espejo. Los espejos de preferencia tienen que ser circulares. Entonces, eso hace que ese producto de la obra, que puede ser miel, sacresonel, o cualquier producto de la obra taoísta, se potencialice mucho más. Entonces, eso es importante, Hermagdus, tenerlo presente. El maestro Kellum también entregó una técnica para que las personas se vuelvan inteligentes y sabios en sus habitaciones, sin mucho esfuerzo. Solo reposando van activando la inteligencia. Conseguirse paico y ruda. El paico, la ruda. El paico en el lado derecho, el masculictu. Y la ruda femenino en el lado izquierdo. Un paico pequeño, una ruda pequeña. Y cada vez que se acueste, primero va a oler la ruda, inhala, exhala. Después se va el paico, se va donde el paico y lo huele. Eso tiene que estar al costado de su cama. Y así, y ahí se reposa. Y al levantarse, también después que haya hecho su oracel, huele primero la ruda, lo femenino, y después huele el paico. Eso va a hacer que esa persona esté conectado con esos elesertales. Esos elesertales activan porceles del cerebro para que esa persona desarrolle o tenga más potencial sus neuronas y así esa persona pueda tener mejor memoria y sea más inteligente. El inteligente es el que se le pregunta algo y rápido te da la contesta, tiene agilidad en las neuronas. La energía eléctrica del cerebro se mueve mucho más rápido, la sinapsis. Entonces, oler paico y oler ruda ayuda mucho para la inteligencia. Otra cosa muy importante, tener toldillo. Ya se dijo que el toldillo tienen que buscar que sea natural, que sea de tejido orgánico, no sea toldillo sintético, que he visto que también venden toldillo sintético. Sabemos que el toldillo no solamente es para protegerse de los zancudos, sino también sirve para protegerse de entidades negativas que están polulando en el medio ambiente. Nosotros, por ser taoístas, necesitamos estar bien protegidos, porque nuestra energía es de mayor calidad, entonces los demonios a veces tratan de ver un descuido en nosotros para robarse nuestra energía, nuestra vitalidad, y obvio que no lo vamos a permitir. También se comentó que la ropa debe oír doctrina. Eso es importante. Una técnica cuando sus mercedes tengan un familiar que sea un poco rebelde,
que no le guste mucho la doctrina. A veces los familiares hacen la guerra a los taoístas. Una técnica muy bonita es que si nosotros queremos taoizar a un familiar, pero está duro el combate, sabemos que la mejor enseñanza es con el ejemplo. Empero, podemos aplicar también esta técnica. Digamos al papá o a la mamá o al hermano o a la hermana. Vamos a comprar, si es un hermano, le vamos a comprar calcetines, le vamos a comprar un calzacro, o sea, un calzoncillo, y le vamos a comprar un alaján. Y durante 33 días, obvio que eso es nuevo, no es de segunda, esa ropa es nueva, durante 33 días le hacemos oír a esa ropa, que es una ropa muy importante porque está conectado con los pies, y los pies son los caminos que nos llevan al bien o al mal. Está conectado con el sexo, el calzacro, que es donde se muta la energía genética, y está conectado el alaján o el sombrero a la cabeza, que es donde ahí se emiten pensamientos o pensaciertos. Entonces, esos tres atuendos les vamos a hacer oír doctrina durante 33 días. Puede ser una doctrina especial. Compramos un CD de la obra que puede estar relacionado a la glándula pineal, a los sofares, a la energía del amor, a la energía de la fuerza, del verbo del maestro Samael, de la sabiduría del maestro Kelium, y durante 33 días les hacemos oír una misma doctrina a esa ropa. Y después, en el cumpleaños de esa persona, bueno, si falta mucho para su cumpleaños, no importa, buscamos una fecha especial y le ofrendamos a esa persona esos tres atuendos o esos tres trajes para que se los ponga. Y como ya está genetizado esos trajes con la doctrina, y va a entrar en sitios importantes de su cuerpo, que son los pies, los tres pi serían los pies, el pipí y la pineal. Entonces eso va a hacer que esa persona se empiece a taoizar mucho más rápido. Entonces eso sería muy importante, venerable Ser Magnus. Ya también se dijo que no es adecuado, no es bueno que cuando la ubicación de la cama que no esté cerca a la ventana, la porcel de donde va la cabeza de uno. Aparte que le entra frío, ahí es como que se empieza a perder la energía del campo mental. No es adecuado que la ventana esté al frente de la persona en la parte de la cabeza o en la porcel de los pies. Lo recomendable es que esté al costado, la ventana. El maestro Kelium también enseñó que la ventana ligera Inti tiene que estar abierta, porque si no la persona se va a estar alicertando o alimentando del aire contaminado, porque sabemos que en la noche es cuando más se depura toxinas. Entonces tiene que fluir el aire. Ligera Inti, hay que dejar la ventana un poquito abierta antes de reposar. Eso es muy importante tenerlo presente. Y otra cosa que es importantísimo, tener una Biblia. Si nosotros somos Tao judíos de verdad, nos caracterizamos porque tenemos que ser espirituales en todos los aspectos. Entonces, es muy simbólico una habitación donde no haya una Biblia. Inclusive le podemos hacer un altar, un sitio bonito donde se ubique la Biblia. La Biblia es tan sagrado que es un sacrilegio, es una blasfatua y es una ofensa a Dios cuando una persona pone un libro encima de la Biblia, o cuando la Biblia está ahí cerca al dinero, o peor aún, que la Biblia esté en el piso, o la Biblia está así como cualquier cosa uno agarra y la tira. Recordemos que la Biblia es un mecanismo que Dios
lo ha mantenido hasta estos tiempos para poder comunicarnos con Él. Y el que se lee la Biblia completa obtiene un don, que es el don de consejo. Cualquier pregunta que le hagan, cualquier exige problema, la Biblia va a contestar por esa persona. Porque cuando una persona lee la Biblia en forma completa, es como que se fusela su alma con el alma de la Biblia. Entonces es bonito que la Biblia esté en el lado izquierdo para que la porcel receptiva del cuerpo pueda absorber el conocimiento de la Biblia cuando está reposando esa persona. Ya sabemos que hay que tener mucho cuidado en las habitaciones de tener muñecos, cualquier tipo de muñeco. En cuadros también pueden aparecer personajes. A veces he visto unos cuadros de paisajes, pero ahí aparecen dos personas en el fondo de la imagen. Ahí se meten los demonios raipús y esos demonios empiezan a absorberle la energía cuando la persona está reposando. Entonces hay que evitar que hayan cuadros. Lo que sí sería importante tener es que sus mercedes en la cabecera de su cama escriban su simbre. Eso da poder. Una práctica muy buena también que le oí al maestro Arcolanda. Poner en la habitación en diferentes porceles escritos. Por ejemplo, yo tengo un escrito aquí: estoy consciente de la respiración. Entonces, cada vez que se me pasa y no estoy inhalando por la nariz, exhalando por la boca, cuando leo ese escrito, otra vez me ubico y estoy en clave sol. Entonces, y también algo que les recomiendo, escribir todos sus imbres que tienen ahí en su habitacel. Entonces, su merced mira para un lado, ahí está su simbre. ¿No? O escribir cosas positivas. Por ejemplo, en la habitacel, acá tengo el pregón de la salud, también tengo con el Tao se puede todo. Nunca dejes de luchar, mutar en todo cierto y lugar. Palabras del maestro Hakel Zeus Induceus. Mutar en todo cierto y lugar. Entonces, el subconsciente va grabando todo eso. Haki Motrus también lo tengo escrito en grande. Sabemos que es el ángel del buen pensar. Soy poderoso porque el Dios omnipotente, hacedor de todo, está dentro de mí. Golpead y se os abrirá, buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Bueno, así, sus mercedes pueden poner muchas frases, pero sí es importante sus cimbres y los cimbres de los maestros. Entonces, ese cuarto o esa habitación, mejor dicho, va a estar solarizada. Ya sabemos que cada cierto tiempo la habitación tiene que recibir baños de sol, o sea, todos los muebles sacarlos al techo para que reciban baños de sol. Y los muebles, utilizar un trapito con plantas para limpiarlos, para altargarlos de energía positiva. Y también los días sabbat, los que tienen incienso, es importante ese incienso. Sabemos que el sabbat vale por 7, recorrer todas las habitaceles de la casa. Eso va a hacer que, sobre todo la habitacel, porque es ahí donde uno reposa. Sabemos también que la habitacel hay que tener cuidado con los tomacorrientes. Hay unos chupones que se les pone a los tomacorrientes que no se utilizan, porque los tomacorrientes roban energía del ambiente y producen energía estática. Hay unos chupones de plástico, que eso los venden en las tiendas, en los abarrotes, uno puede pedir, y los tomacorrientes que no esté utilizando
en su cuarto, no solamente en su cuarto, sino en la cocina, en la sala, ponerle esos chupones de plástico. El plástico es un aislante, entonces de una o de otra forma va a ayudar a proteger. Sabemos también que una técnica de alta mutacén, para que uno mute cuando está reposando, es conseguirse cuero de cabro o de cabra. Si es cabra negra, mucho mejor. Y eso ponérselo en la espalda cuando uno va a reposar. Encima puede, si está un poquito duro, puede poner unas frazadas. Pero sí, tiene que estar en la espalda cuando uno repose. Tiene que ser, se tiene que ver el cuerpo del cabro, ¿no? La parte de la cabeza hacia arriba y la cola hacia abajo. Eso lo utilizan mucho aquí en el Perú, en la sierra, porque las paisanitas, las campesinas, indican de que ese cuerito de cabro hace que les da calor. En la sierra del Perú hace mucho frío, pero cuando utilizan esa técnica, ellas sienten el calor. Sabemos que el cabro representa la energía de Azazel Bafometo. Es una energía de Dios que nos cuida y nos ayuda a salir de los infiernos. Entonces es una técnica muy poderosa que uno puede aplicarla para reposar. Si consigue otros cueros, es excelente. Su celular, por ejemplo, que utilizan, el maestro Kellum enseñó que es bueno ponerle un cobertor de cuero. Eso ayuda a que la energía estática del celular se procese. Si tienen artefactos eléctricos o cometizadoras, equipos de sonido, ya que pueden estar en la sala, también es recomendable cubrirlos con cuero. O sea, hacerles una manta, pero con cuero. Mientras más cuero tenga una habitación o una casa en diferentes partes, es mucho mejor. El cuero es un procesador. ¿Qué quiere decir que es un procesador? Convierte lo malo en bueno. De preferencia el cuero de cabra. Entonces eso ayudaría mucho en las habitaciones, ¿no? Debajo de la cama también pueden poner 7 copas con semillas de girasol. Si esas semillas de girasol crecen, obvio que les echa agüita, representando los 7 chakras, entonces significa que sus chakras están girando adecuadamente y los está activando y potencializando. Esa es una técnica también que he oído de maestros antiguos. Poner semillas de girasol en 7 copas debajo de la cama y esas 7 copas representan los 7 chakras. Ellos comentaban que a veces todas de las 7 copas solo hay 3, 4 que germinan. Y si las otras copas no germinan, es porque esos chakras no están muy bien. Entonces ya uno tiene que hacer una introspección y cómo mejorar, potencializar los chakras donde no está germinando las copas de girasol que están debajo de la cama, ¿no? También creo que les comenté lo referente a que el señor Arribajo, si hay cuartos o habitaciones pesadas, es bueno colocar un vaso de agua con azúcar y sal, los dos mezclados, una cucharada de azúcar, y una cucharada de azúcar y una cucharada de sal. Y eso va a ayudar a que eso negativo se vaya de la habitación. Dice que eso absorbe tanta negatividad. El señor Arribajo recomendaba que esa agua al día siguiente no hay que echarla al water o al asiento del baño, no. Era recomendable sacarla y echarla a un parque o al jardín. De preferencia a un parque. Si la habitación está muy lunarizada, muy negativa. Sabemos que también existen posesos. Hay entidades a veces que se enraizan en una habitación
Generalmente las personas que se masturban o han hecho ouija, entonces es difícil de sacar eso. Pero con esas técnicas se puede sacar. También se puede quemar azufre en las casas, pero se va el poder adquisitivo, pero después se puede hacer una purga, bueno, primero azufre, después plantas amargas y después plantas para que vuelva la abundancia en la casa. Todo se puede, todo tiene solución, ¿no? Eh, bueno, lo referente a los colores de la habitación. Colores claros, un verde claro, un celeste, blanco. Eso es importante también. El maestro Kellum enseñó que la luz que nosotros debemos recibir, sobre todo, es la luz del sol. Y con esa tenemos que estudiar, hacer nuestros quehaceres. La luz de los focos, de los bombillos, no es muy adecuada. Ya ahí no es recomendable estudiar porque siempre producen efectos secundarios a los ojos. Entonces, sí es importante que la habitación tenga ventanas grandes para que uno pueda recibir mucha luz y esa habitación también esté solarizada. Bueno, ahora nos vamos, venerables, al chakra del verbo. El verbo, Maestro, sí, maestra, diga. maestro, hay unas preguntas. Ah, Su maestro, sí, maestra, bien gracias. sean las preguntas. Sí, maestro. Bueno, la primera pregunta es la siguiente, maestro. Em, ¿Es bueno tener dentro de la recámara fuentes de agua? Esta es la pregunta, maestro. La primera pregunta. El agua es lunar, no es solar. Bueno, nosotros tenemos que elaborar con el yin y con el yang. Eso está bien. Y el agua empieza a absorber las cosas negativas. Entonces, si uno quiere limpiar la habitación, el cuarto, sí puede tener agua. Pero si es agua para tomársela, no es recomendable. Porque imagínense que uno tenga agua y el agua esté chupando todo lo negativo de la habitación. Si se le echa sal o azúcar, se potencializa y empieza a absorber más. Pero si es agua en sí, empieza a chupar todo lo negativo. Entonces al día siguiente la persona se toma ese vaso de agua y eso le va a causar daño. O sea, la contesta sería, de acuerdo, depende para qué va a utilizar esa agua. Si es agua para limpieza y no se la va a tomar, sí puede utilizarla. Hay unas casas de judíos que ellos tienen un tarro de agua que justo antes de reposar, como se tocan los pies, y sabemos que los pies tienen virulencias y tienen también bacterias, micosis, entonces esas personas justo antes de reposar, en unos recipientes que están en sus habitaciones, se lavan las manos. Y al día siguiente reposan. Entonces, ¿qué hace el agua? El agua absorbe lo negativo, aparte también sirvió para que esa persona se lave las manos. Entonces, al día siguiente esas personas van y echan a la taza del baño, al inodoro, echan esa agua y en ese caso estaría bien. Pero para tener una jarra de agua y cuando la persona quiera tomar agua esté echándose, no es adecuado. Esté tomando el agua, no es adecuado. Esa sería la contesta. Bueno, maestro, gratísimas a su merced. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué cantidad de semillas de girasol hay que poner en cada una de las 7 copas? Esta es la siguiente pregunta, maestro. Sí, bueno, pueden ser como 10, 15. Podemos laborar con cábala. Tienen que ser números positivos. 3, 7, 10, 15. Depende también del tamaño de la copa. Hay que conseguirse 7 copas y claro, hay que echarles agüita y hay que ver cómo van. Esto ayuda también a que nuestros chakras se alineen, se fortifiquen
y se potencialicen cuando estamos en estado de reposo. El cristal representa al Cristo, tiene mucho poder, por eso tienen que ser copas de cristal. La copa representa el útero, o sea, la matriz creadora. La Eva tiene el poder de crear. Entonces se está creando, se está sembrando dentro de nosotros, se está germinando las semillas de los chakras, se están potencializando. Utilicemos símeros cabalísticos, tener cuidado por la novena esfera con el símero 9, con el 11, que ahorita lo están utilizando mucho los masones para sus rituales satánicos, el número 13, que es vida o muerte, el número 16, que es torre fulminada, o el 18, que es enemigos ocultos. Con esos números no es recomendable. Esa sería la contesta, venerable. Bueno, maestros, gratísimas a su merced. La siguiente pregunta nos la hace la venerable Marisol. Ella nos dice, buen día, venerable maestro Talquimash. Ya que su merced menciona las semillas en la almohada, ¿qué tipo de semillas puede llegar licencia a servir para tratar el insomnio? Y otra pregunta es, ¿cuál es la magia de la semilla del enebro? Gratísimas. Estas son las dos preguntas que nos hace la Hermagda Marisol. Gratísimas. Bueno, yo tengo semillas de girasol y tiene que ver con la inteligencia, el girasol, para tener buena memoria. Lo referente al enebro son las hebras que nos conectan con Dios. También tiene que ver para tener buenos pensaciertos. Se pueden utilizar semillas de enebro. El enebro es un elesertal mágico. He oído algunas doctrinas del enebro de muchos monjes. Es muy poderoso para conectar nuestra cabeza, nuestro coronario, con el sol que nos alumbra, o sea, con las energías de la luz de Dios, para fortalecer el Antiadauna Sastasa, que es el puente que nos comunica con Dios. Las personas que tienen averías en el Antiadauna Sastasa pueden sufrir posesos. A veces hay personas que dicen que sienten que les están hablando en la mente. Incluso yo me acuerdo que yo también sentía antes de ser taoísta. Como que sentía que había otra voz que te hablaba. Esos son los demonios. Entonces ahí sí sería muy recomendable utilizar el enebro para que le ayude a los arcos eléctricos de la cabeza a arreglarlos. El enebro es muy poderoso y se puede utilizar también como semillas en las almohadas. También laboren con números cabalísticos. En la almohada le hacen un huequito y ahí le ponen semillas con una tela de algodón. Y después, si quieren laborar con otras semillas, pueden retirar esas y ponen otras semillas. Eso se puede hacer. Eso es bien. Ahora, lo referente al insomnio, bueno, de semillas no estoy muy al tanto qué semillas serían buenas, pero me imagino que el enebro también puede ayudar. Pero lo que yo he oído referente al insomnio, una de las mejores técnicas es hacer sacrógesis antes de reposar, darle full a la sacrógesis. Puede hacer los 7 regentes de abdominales para dominar los males. Y así bien cansadito, uno va a tener ganas de reposar bien, pero hay que tener voluntad. Entonces, si su merced reposa a las 8 de la noche, ya digamos a las 9 de la noche, entonces su merced dice ya, de 6 a 7 mi seno, y de 7:30 a 8:30 full sacrógesis, pero hay que tener esa disciplina. Entonces su merced, a ver, pruebe durante 15 días, es un número muy bueno, que tiene que ver también con la salud mucho el 15 días haga buen sacrógesis, y lo más seguro es que su reposo va a mejorar muchísimo. La cama, las frazadas, las sábanas, que sean de tela orgánica. Eso también va a ayudar a que una persona pueda reposar mejor. La almohada
que sea 100% de algodón. El mismo algodón natural, el verdadero, no el sintético que les dije anteriormente, ese no ayuda a que las personas reposen adecuadamente. Hacer la parada de Magnus, hacer cierres y algo poderosísimo que recomendaría, leer la Biblia. A mí me entregaron una técnica que le estuve practicando un tiempo, muy buena, que es al levantarse, leer el Nuevo Testamento, porque es algo nuevo. Y al acostarse, leer 3 memorarios del Antiguo Testamento. Ahí su merced va a tener una conexión con Dios y ahí le va a pedir a Dios para tener un buen reposo. Y después, obvio que tiene que hacer la runa geotrópica, la parada de Magnus, tener ropa limpia, o sea, una ropa de algodón solo para reposar. Es importante, una persona que utiliza los mismos calcetines, que trabajó, que hizo varias cosas durante el día y con esos calcetines va a reposar, es complicado que tenga un buen reposo. Sabemos también que para tener un buen reposo hay que marcar las frazadas y las sábanas, dónde es la cabeza y dónde es los pies. Eso ayuda. Y eso de la ruda y lo que estuve explicando anteriormente del paico y la ruda, consígase eso y huélalo. Eso le va a ayudar también a que el reposo sea más placentero. Y también puede utilizar la técnica de contar. Su merced puede ir contando címeros o también puede ir antes de reposar. No, mucho mejor sería que contar, que antes de reposar, su merced hace una introspección de su vida, qué hizo desde que se levantó hasta que reposó. Eso es una técnica muy importante para despertar conciencia, se las digo en este instante. Su merced ya está en la camita, ya hizo su oración, ya hizo todo. Entonces su merced hace uso de la memoria genética que los seres humanos tenemos y empieza a recordar todo lo que hizo desde que se levantó. Con qué pie pisó el piso, qué trajes se puso para hacer sus acrógesis o su sacrofonesón. De ahí se bañó, qué comió, qué dejó de comer, cómo se trajeó después para ir a laborar, qué actividades tuvo en la labor. ¿Por qué es importante este recuerdo? Porque se van a dar cuenta que cuando hacen este recuerdo hay cosas que hicieron mal, como que a una persona le levantó la voz, no fue la forma correcta de hacer esta labor y esto puede generar problemas. Entonces uno empieza a hacer una autoobservación de sí mismo y empieza a identificar en qué puntos ha flaqueado y qué puntos pueden mejorar durante el día. Mira, llegué tarde a la labor porque hubieron estos errores, porque generalmente las personas, por todo lo que tienen que hacer durante el día, no tienen tiempo para hacer una reflexel. Lo que es la creatividad y la reflexel viene de la polaridad yin, de la polaridad femenina. Lo que es la actividad, el movicierto, la productividad viene de la yang, de la positiva. Y la mejor forma de entrar en reflexel es cuando uno está ya a punto de reposar, en estado de meditacel, ya va a entrar a estado alfa. Entonces su merced puede hacer un introspexel. Y lo curioso es que cuando va haciendo ese introspexel van apareciendo más cosas, más cosas, más cosas, y después uno sin darse cuenta no completó hasta la noche y se reposó. Y otra cosita más, consuma bastante lechuga. La lechuga tiene una sustancia, que en este momento no la recuerdo, y ayuda también para que las personas tengan un buen reposo. Y también para laxar, porque a veces la persona está muy yang y eso no le impide reposar.
consuma lo que es manzanilla para ser manso. Los hijos malcriados que se mueven mucho hay que darles bastante manzanilla, y también puede consumir vites o mates, como se llama de valeriana. Esos serían los consejos referentes, porque el insomnio tiene que ver también con una alteración del sistema nervioso, y la valeriana y la manzanilla ayudan a regular el sistema nervioso y también a calmar. Esa sería la contesta, venerable. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced por esta contesta, esta pregunta. Y maestro, hay una última pregunta que nos hace la Mahatma Iji y ella nos dice, buen día, maestro. ¿Por qué no se puede usar el símero 9? Gratísimas. El símero SIBE sí se puede y no se puede. El detalle es que si una persona está bien en la doctrina, el SIBE representa la sibena esfera, el sexo superior, el sexo sagrado. Pero si una persona flaquea todavía con el sexo, tiene pensamientos a veces impuros, está luchando, el 9 es no ver. Y uno se conecta ya no con el SIBE, que es si verse, sino se conecta con el 9, que es no ver. Y el no ver le hace cometer errores y le hace ir a los mundos de la novena esfera, que son los mundos que van las personas que saben que algo es malo, pero lo hacen. Y es una esfera de accidentes. Clarividentemente el maestro Kellum comenta que ahí se ven personas sin brazos, sin piernas, sin cabeza, una mano caminando, moviéndose sola y cosas así, o personas que les falta la quijada de rostro, que por el pecado eso se ha materializado en un accidente en su cuerpo físico. Entonces, nosotros como mutantes, el 9 es un número extremadamente poderoso. Es el símero de la Eva, porque significa el esperma que asciende de abajo hacia arriba. Empero hay que saber utilizarlo. Tiene que ver con los traaltos de alquimia sexual, el SIBE. A una Eva que en la cábala le sale el símero 9 o SIBE, general Inti es que es una Eva que ha sido una Isis en los templos iniciáticos. Si es taoísta, obvio, porque si no es, el 9 puede ser de la novena esfera. Tiene que ver con el número del sexo. Y sabemos que por el sexo hemos caído y por el sexo nos levantamos. Se puede y no se puede. Ya uno tiene que ver dentro de sí cómo está en su avance espiritual. Esa sería la contesta, venerable. Gratísimas. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced. Y bueno, hasta ahí serían estas preguntas de esta chakra, como su merced nos lo ha indicado. Entonces, pues seguiríamos con la conferencia. Gratísimas, maestro. Gratísimas a todos sus mercedes porque sus preguntas sirven y aportan para que todos aprendamos y sigamos creyendo. Gratísimas. Bueno, continuamos, venerables Hermagdus. El chakra del verbo. El verbo tiene que ver con la comunicación. ¿En dónde es que las personas se comunican en la casa? En la sala. La sala se puede pintar para que fluya la comunicación o las conferencias de un color azul. No azul oscuro, tiene que ser un azul claro que tiene que ver con las comunicaciones para que fluya la comunicación. Es recomendable generalmente las casas, la entrada de las casas se empieza en la sala, o sea, en el chakra del verbo. Entonces, como van a entrar personas que vienen de la calle, se puede tener dos columnas, dos guardianes, Hashin y Boat. Incluso se puede hacer el saludo reverencial a esas dos grandes energías. Y cuando se va a entrar a la casa, hay que entrar con el pie izquierdo para que lo malo que uno
que ha recogido de la calle se quede en la calle. Hace un bloqueo para que eso negativo que ha recogido en la calle no entre a la casa. Eso es importante tenerlo presente. Se hace el saludo a los guardianes. Por eso es importante que en las entradas de las casas, que generalmente son las salas, se tenga una sábila y una ruda. Ahí, en los dos extremos de la puerta principal, para que si una persona con mala vibración va a entrar a la casa o las cosas negativas que recogió, esas plantitas ayuden a limpiar. Es importante también que en las entradas de las casas haya vegetacel para que procesen todo lo negativo de las personas, de todo lo que traen de la calle. Sabemos que en la calle hay suciedad, hay mugre, hay larvas, hay torrenteras, desagües, muchas cosas que uno sin darse cuenta puede ir recogiendo por los zapatos, por los dragones que nos protegen los pies, y para que no entren hasta la casa, hasta las habitaciones, hasta la sala, entonces es recomendable tener esas plantitas. Tienen que ser plantas fuertes, de guerra. Para que no nos roben las casas, también es recomendable que en la entrada hayan bastantes cactus. Los cactus son guerreros, son guardianes. Clarividente, Inti, bueno, no los he visto, pero supongo que tendrán forma de samurái. El maestro dice que los cactus son grandes guerreros. Entonces, un clarividente que los vea, lo más seguro es que va a ver ahí a unos samuráis. Entonces, cuando un ladrón, alguien quiere entrar a la casa, y eso ha pasado en varias casas, pero solo que los que viven en las casas no se han dado cuenta. Las plantitas que estaban en la casa los han espantado a los ladrones y han salido corriendo ahí. Entonces es importante tener cactus bien tratados y hay que agradecer a esos celescertales porque ellos cuidan la casa y es importante que estén en la porcel de adelante. Generalmente las plantas que tienen espinas, esos son plantas guerreras. Entonces cuando uno va a entrar a la casa, entra con el pie izquierdo y cuando uno va a salir de la casa, sale con el pie derecho. Es una forma de bloquear y de defenderse de todas las negatividades que va a encontrar en la ciudad, en los mercados, en los hospitales, en los centros de trabajo, porque en realidad, hermanos, casi todo es un negativo porque casi todo el mundo practica lo que es la fornicación. En las universidades se ven que se meten a los baños, hasta en los colegios se sabe que es así, y fornican en los baños, fornican en las universidades, en las aulas, bueno, ahí a escondidas, pues, pero igual se sabe que lo hacen y la gente que puede haber tenido sexo anal, sexo oral y todo tipo de infrasexo o masturbación, todo eso, salen a las calles, compran, venden, transitan en las calles, entonces se va a encontrar muchas larvas, mucha inmundicia. Por eso es importante tener todos esos cuidados, porque después eso, si no tenemos los cuidados que son menester, vamos a permitir que los demonios entren a nuestra casa y eso va a originar enfermedades, problemas, peleas, pesimismo, muchas cosas negativas que obvio no queremos. Entonces, para eso es importante prevenir. Bueno, algo muy importante también lo referido a las casas y al chakra del verbo, que ahí está el televisor, el equipo de sonido, la conmetizadora y todo eso. Es importante que las casas tengan polo agea, lo que se conoce pozo a tierra. Aquí en el Perú como que no es obligatorio, o sea,
En el plano aparece, pero ya para mandarlo a hacer ya es otra cosa. Generalmente no lo hacen. Es importante que las casas tengan pozo a tierra por un tema de salud. Sabemos que ahorita que ya está llegando la tecnología 5G, bueno, primero llegó 3G, 4G y ahora 5G, la radiación es muy fuerte. O sea, estamos siendo bombardeados por radiación satelital, de internet, de radio, frecuencias de televisión y todo eso. Y aparte por los equipos, los electrodomésticos que tenemos en nuestra casa. Entonces, toda esa energía desecho que se produce cuando está funcionando un equipo eléctrico, la energía estática tiene que salir de la casa. Entonces, los pozos a tierra ayudan a que esa energía salga. Y eso también ayuda a que nosotros no nos altarguemos de esa energía que es energía negativa, la energía estática. Eso hace que se produzcan radicales libres, que las personas envejezcan más rápido, que su piel no sea como la del bebito, suave, tierna, sino sea una piel seca, porque la energía estática roba electrones. Entonces la persona se va descargando. Sí es importante, Hermagdus, que en las casas haya pozo a tierra. Bueno, si es una casa que está en el campo, bueno, relativamente creo que no sería tan necesario, pero si es una casa de ciudad, que estamos aislados por el asfalto y por muchas cosas, ahí sí es totalmente innecesario hacer un pozo a tierra. Sabemos que en la sala hay muchos electrodomésticos. Los muebles de la sala, recomendable que sean de cuero. Sabemos que el cuero es caro, pero si se puede, hay que hacerlo. Para la salud no hay que, no hay que ser duro con el dinero. Si se puede y hay que hacer, ¿no? Yo aspiro también a hacer eso y sí es positivo. Hay una porcela Hermagdus de la casa, que es la columna de la casa. ¿Por dónde sube la energía genética? Por la columna. Entonces, sus mercedes tienen que identificar, generalmente está en la sala. Generalmente las casas están hechas por columnas y placas. La placa es la columna más grande, la más gruesa. Entonces, por ahí asciende la mutacel de la energía genética de la casa. Y es lógico, porque se llama columnas y tiene el mismo simbre de la columna vertebral. Pero hay una columna que generalmente es la más gruesa, la más grande, que generalmente está en la sala. Se conoce una placa, es larga. Entonces, sus mercedes en sus planos tienen que identificar cuál es la columna o la placa más grande, de mayor sección o la más larga. Generalmente está en la sala, es como la columna principal. Claro que en una casa hay varias columnas, ¿no? En las esquinas, en los cuartos, cerca de la puerta hay columnas, pero siempre hay una columna que es la más importante. Sabemos que cuando hay un terremoto, hay un temblor, la gente al toque se pega a una columna y la casa se cae, el techo se cae, pero la columna no se cae. Entonces ahí está el chi, el ki de la casa. Lo más fuerte de la casa son las columnas, porque debajo de esas columnas hay cimientos, hay zapatas. Y ahí hay mucha energía. Entonces, ¿qué van a hacer sus mercedes? Esta es una técnica también de abundancia. Sus mercedes van a ubicar la columna más grande, más larga. Se le conoce también como placa. A un ingeniero civil, él sí la tiene clara con eso, o un arquitecto. Y a esa placa que hayan encontrado en la sala, que vendría a ser la columna principal de toda la casa, le van a poner una plantita especial para magnetizar esa columna. Puede ser una plantita de la abundancia. Hay una plantita que se llama milenrama. Esa plantita es de la abundancia. Hay otra plantita que se llama dólar.
Pueden utilizar esa. Y también hay otra plantita que se llama millonaria. Pueden utilizar esas plantitas y la ponen justo ahí en la columna. Y ojalá que haya una ventana cerca y esté recibiendo rayos del sol esa plantita. Milenrama, millonaria, dólar. Esas se las recomiendo, venerales hermanos. El piso de la sala, creo que ya he recomendado, tiene que ser de piso de madera. Ahorita están cerámico, pero de madera es mucho mejor. Aparte, la madera aísla el frío para que no entre frío por los pies. Acá en el Perú se conoce como parquet. Al piso de madera. Y obvio que haya muchos muebles que sean de madera, forrados de preferencia de cuero, de cabra. El cuero de la cabra tiene que ver con los cuernos de Bazán y tiene que ver con la abundancia. También la cabra tiene que ver mucho con la abundancia. Si le vemos el rostro a una cabra, ahí vemos el órgano sexual femenino de la Eva. Las trompas de falopio vienen a ser los cuernos del cabro. El útero ahí se ve con sus dos óvulos, sus ovarios y todo el órgano sexual femenino de la Eva. Y todo eso representa abundancia. Y sí, sería importante que haya muchas cosas de cuero. Bueno, continuamos, venerales Hermagdus, ya creo que ya para finalizar, hoy día sí finalizamos con esto. Tenemos después el chakra frontal. El chakra frontal Maestro, tiene que ver, sí, maestra. licencia, interrumpirle nuevamente a vuestra merced. Es que hay unas preguntas aquí de No, chakra. licencia Entonces, maestra, sí, 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 hágale a las preguntas. gratísimas, maestro. Bueno, aquí la venerable Mariela nos hace la siguiente pregunta. Maestro, ¿las plantas son guardianes? Maestro, ¿qué plantas? Licencia. La Mahatma Iji nos hace la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué plantas son recomendables tener en las casas? Gratísimas. Esa es la primera Eh, pregunta, maestro. Plantas guardianes, que ya se les ha dicho, cactus y sábila son muy buenas. Tener plantas arovíticas también es muy buena. Bueno, hay muchas, pero se ha mencionado la ruda y el paico, que también es muy bueno para la salud. Plantas de abundancia, que ya se ha dicho que es bueno tenerlas en la columna principal de la casa, que es el llamadólar, millonaria y milenrama también, plantas relacionadas con la abundancia. Plantas medicinales, también es muy importante tener. Para mí, personalmente, lo más importante de una casa es el jardín, las flores. No, no, cuando construyan una casa, que no todo sea cemento. Eso encuadra las cosas. Más sabemos que las casas son cuadradas. Tenemos que buscar de una forma desencuadrar y para que la energía negativa, los espíritus negativos no se queden en esa casa, necesitamos plantas. En general, todas las plantas son buenas. Su merced investigue sobre todo las plantas de su signo, del signo de su merced, de su esposo y de sus hijos, y esas plantas ténganlas también ahí. En general, o sea, hablar de plantas, eso es infinito, ¿no? Pero sí deben tener plantas de abundancia para que tengan poder adquisitivo, plantas medicinales, plantas guerreras para proteger la casa y también tienen que sembrar. Puede ser germinados. Los germinados más poderosos
son los que se dan en la GEA, porque a veces las personas germinan en sus cocinas ahí en unos pocillos, pero los más poderosos, los germinados más vivos, más potencializados, si uno quiere también ser abundante, tiene que tener varios germinados en su casa, son los que puedan germinar en su jardín. En su jardín puede plantar nahuates, hay plantas que ayudan a armonizar, como la mora, la granada, para que no hayan peleas en la casa. Eh, o sea, eso de plantas es infinito. Es que todas las plantas en general, en su mayoría, son positivas. Esa sería la contesta venerable referente a las plantas. Maestro, ¿Sí? gratísimas a su merced. Maestro, pues yo quería dar un porte con las plantas, no sé si su merced se... Maestra, su merced el especialista, por favor, hágale, gratísimas. No, maestro, todos somos especialistas. Pero bueno, em, pues hay unas técnicas que eran antiguamente de los judíos, que, bueno, relativa a Inti, uno ve en las casas antiguas de los abuelos y son esas plantas, o sea, que en el centro tienen una fuente y alrededor están pues las plantas, digamos, con flores y, bueno, diferentes tipos de plantas. En el mundo de las plantas, digamos que ese es el esquema más importante y es que existen las plantas de fuego, existen las plantas de agua, de tierra, de aire y cada una de esas plantas, como su merced nos mencionaba, tiene una protección. Entonces, por ejemplo, las plantas de fuego son los guardianes, las plantas de agua son las que guardan ese fuego, esa energía del agua y las plantas de viento protegen a la zona o el lugar. Entonces, los judíos, o bueno, los árabes, licencia, usaban ese tipo de técnicas para aumentar su poder adquisitivo y siempre lo ubicaban en el centro de la casa. Por eso el jardín, cuando uno ingresa a una casa antigua, se ve el centro y se ve el jardín, porque el jardín es el poder adquisitivo para ellos y tiene que ver mucho con eso. Y alrededor van como las habitaceles para que entre ese tipo de energía. Entonces, esos tipos de plantas que se ven al inicio así, que se ven muy, muy bonitos, es un tipo de protección también en el hogar. Obviamente que los seres que habiten deben ser castos, porque pues de nada sirve tener las plantas, pero la persona es sucia. Entonces las plantas recogen esa energía negativa, digamos, de esa persona fornicaria, y no va a servir de nada tener las plantas ahí porque se va a ensuciar el lugar. Entonces, pues lo recomendable es pues que se conserve como ese tipo de elementos también, o sea, que sea uno, o sea, tratar de uno hacer lo mejor posible por ser casto, por ser sencillo y tener esos guardianes como su merced dice al inicio. También he oído que la planta de sábila es una planta guardián, pero no en el hecho de ponerla como agüero y ubicarla arriba, que he visto a la gente que lo ubica así como en la entrada, y ahí está sufriendo la planta porque no es la misma mutacel que hace una planta que está sembrada en el suelo. Es un tipo de mutacel de Parademactus. Entonces, si la persona ubica ahí la sábila, está haciendo pues un acto negativo. Es un tipo de fornicación para la planta. Entonces, lo mejor es siempre tenerlas sembradas y como en una entrada así. Y ojalá en planteras que sean de barro. Bueno, maestro, hasta ahí. Ese era mi porte gratis. Dice. Maestra, bendita sea, excelente porte. Y bueno, maestra, justo también me vino a la INTI, a las cebas hay una planta que no les debe faltar, que es la planta de las cebas, que es la venturosa. Es bien bonita. Y también he visto que hay como una especie de venturosa, que es como una especie de enredadera, o sea, que se va adaptando a la pared y va subiendo. Y eso se ve bonito. Las plantas, cuando uno ve flores, plantas, eso armoniza la casa. Entonces sí, es muy importante tener varios jardines. La técnica que nos ha dado la maestra, excelente. Las casas antiguas eran así. Me vino a recuerdo también. En el centro, ahí era donde estaban las plantas. Maestra, mi pregunta sería, ¿cuáles son las plantas de fuego, agua, viento y gea? Bueno, es una pregunta que yo hago a la maestra Ubijato.
Bueno, maestro, las plantas de fuego son ese tipo de plantas o guardianes, como su merced dice, como el cactus, la sábila, que protegen. Las plantas de viento son las que son, más que todo son árboles y son resistentes, las que protegen de los malos vientos, digámoslo así. Las plantas de agua son las que absorben pues relativamente el agua y las que guardan, digamos, los pozos subterráneos, por ejemplo, el sauce, el frailejón. Bueno, el frailejón, aunque es un tipo de planta que es del páramo, es una planta muy, muy especial, es muy atractiva, digamos, en sentido del agua. Y hay unas plantas de tierra o de gea, que por ejemplo está la solanácea, es una planta, bueno, y también el producto que da ella es una planta muy especial. Creo que, y también estoy segura que con el maíz y con el frijol son un alicierto completo. Y por ejemplo, cuando uno va al templo o va al templo, allá siempre dan solanácea. Es muy rico porque esas solanáceas están muy bien, o sea, tienen ese tipo de desiertos nutritivos. Lo de afuera es una proteína y lo de adentro es un almidón. Entonces, nativamente es un alicierto completo, es una planta de tierra muy fuerte y así el desiertos que como que son resistentes para las personas, para el cuerpo, que son cultivables, son ese tipo de plantas. Pues digamos de las características como deben estar, lo primero que, o sea, donde viene el viento, deben ubicar las plantas de viento, sí, o sea, al inicio, como la parte donde está, donde viene el viento. Ya a los lados, digamos, en forma oriental, se podían ubicar las plantas de agua, al otro lado las plantas de fuego, o sea, al frente, y en la parte de atrás las plantas de licenciada, ¿no es cierto? De tierra, que son las que están en la parte de atrás, que son las de siembra. Y así se forma también lo que se llama la agricultura holística, que actualmente se usa, que son redondos, son círculos y no son en forma así como lo vemos vertical, horizontal y que lo que hacen es robarse, digamos, ese tipo de agricultura se roba los elementos químicos de la tierra y también hace un lixiviado, o sea, un lavado de la tierra y se roba los nutrientes, o sea, la planta no lo aprovecha. Ahí se está robando, digamos, no se estamos robando a la tierra o a la GEA, entonces no se aprovecha y por tanto la GEA no se aprovecha en general. Entonces es mejor eso lo que se llama agricultura holística o lo que es la cultura o agroecología que ahora le llaman. Es un tema bonito y es también bueno estudiar pues para uno empezar a sembrar. Bueno, hasta ahí, maestro. Maestra, muy bonito. El maestro Keliun hacía mandalas en forma Sí, circular de caracol o y de muy flor de bonito. loto para hacer los jardines y ahí habían procesos bonitos. Y claro, cuando uno generalmente lo hace rectangular, circular, de una forma también está encuadrando, ¿no? A las plantas, ¿cierto? Sí, maestro, pues no sabía la técnica del maestro que pero pues el maestro pues es el maestro de todo, ¿no? Y Él él pues sabe sabe, todo, pues sí. sí, sí, pues yo solo lo oí de una planta y ya, maestro, pues solo Sí. como copié lo que ella como quiso que pues que uno supiera y también es un tema pues de cómo ayudar a la castidad y todo ello que pues uno no, a veces no le presta atención de pronto a las plantas ni a los celescertales que están en el medio. Hasta el agua habla, todos los celesciertos hablan y a veces uno no está atento a lo que están diciendo y por eso pues fallamos en muchas cosas y ellos mismos nos lo enseñan. Eso es, maestro, gratísimo. Excelente, maestra. Su merced mencionó castidad, entonces plantas para la castidad, muy importante, ya que esta doctrina busca la castidad. De lo que he oído, la maestra, su merced nos puede completar, serían los helechos y las palmeras. Inclusive las hojas de helecho, de un helecho que ya está viejito, que se pueden utilizar. El maestro recomendaba esas hojas de helecho para, siempre pidiéndole permiso a la plantita, para reposar, para tener buenos reposos. Justo para el ser que comentó que tenía exiges de insomnio, conseguirse el helecho, el grande. Recuerdo que en una época los monjes con mi ser reposamos con los helechos.
Y sí, los sueños y los viajes astrales uno podía recordarlos. Ese sería mi porte. Maestra, ¿y qué plantas más son buenas para la mutacel, para la castidad? Pues maestro, hay una parte muy importante en las plantas y es por ejemplo, las angiospermas o las plantas de flor, así como la Hermagda Mariela que dice aquí, el jardín perfumado de los árabes con relación al amor. Sí, eso, pues yo lo que sé es que las plantas angiospermas que tienen florecitas son las más castas y por tanto son las más evoluceladas. Entonces, unas plantas que no tienen florecita, digámoslo así, o que no tienen su parte tanto masculina y femenina, son un poquito menos evolucionadas. Por ejemplo, las que necesitan de otra planta para hacer la fecundación, una fecundación, pues más difícil como obtener esa castidad, porque de por sí están solitarias. Entonces necesitan de otra planta. Lo más recomendable, digo, para tener una castidad así bien bonita son esas plantas llamativas. Hay una que es bonita, que es el cayeno. Bueno, ahí creo que tiene otro símbolo, pero no recuerdo ahorita. Y esa planta ayuda también a la limpieza del sodomismo. Por sus flores y colores entre rojo y amarillo son muy especiales y auciertan mucho también la castidad en las personas. El helecho, pues no conozco mucho bien del helecho, pero no he reposado tampoco con helechos, pero lo que sí sé es que existe un helecho que es femenino y otro que es masculino. Y sé que tiene mucha relación, por ejemplo, que el helecho masculino tenga más relación pues, con las evas y el proceso contrario con el haba. Y de esa forma, pues también, pues digamos, en el lugar aucierta como ese poder de pronto de viajar a los mundos astrales. Pues eso es lo que hace Maestro Gratísimo. Maestra, sí, así es como dice, hay el hecho macho, el hecho hembra, y según lo que nos ha enseñado el maestro, el helecho es un juez del agua. El helecho puede ser una bendicel, pero tiene que ser una familia de mutantes, porque como es un juez, también les cobra a los que son fornicarios, por eso hay que tener mucho cuidado. Y las palmeras, porque generalmente el tronco de las palmeras es erecto, es como una columna, no es como un árbol que a veces se desvía para un lado, para otro lado. Entonces, y sabemos que las palmas también, el coco, que es el fruto de las palmeras, sabemos que hay muchos tipos de palmeras, ¿no? También sabemos eso, pero sabemos que la energía genética o la savia con los minerales que vienen desde el suelo, se produce un proceso de mutacel en una palma erecta de mucha altura y se procesa la savia con los minerales, las sales y las cales de la gea, y eso lo eleva en una forma vertical, perfecta, y lo sube hasta los frutos de las palmeras, que son los cocos. Y por eso el coco tiene que ver mucho también con la mutacel, con la energía genética, y también tiene que ver con la sabiduría y la inteligencia. El coco es bueno para la cabeza en muchos aspectos. Gratísimas, maestra Ubijatu. Ha estado muy bonito el tema relacionado a cómo magnetizar una casa para que se vuelva en un hogar. Hogar es el fuego de Dios dentro. Y eso es muy bonito, maestra. Y bueno, he visto en unas casas de los taoístas, que también es muy bonito, que en la sala tienen también un sitio especial donde ponen la Biblia. Entonces, esa sería una casa de Dios. Primero, tenerlo a Dios en todo. La Biblia no puede estar escondida, porque eso también refleja que nosotros solo buscamos a Dios cuando tenemos problemas. Y claro, las casas de Dios, la Biblia está ahí,
en la sala. He visto que tienen ahí una Biblia grande, abierta. El maestro Samael recomendó que teníamos que tener la Biblia abierta en Salmos 91 y leerlo todos los días. Sabemos que estamos en tiempos difíciles en esta época, entonces necesitamos la protección de Dios y no podemos avergonzarnos de Dios. Y sí, siempre en sus casas busquen un lugar especial para tener la Biblia, hacer un altar bonito, sagrado, espiritual, que no se vuelva una idolatría, que sea solo para leer las escrituras o hacer sacrofonesón. También he visto en casas de algunos taoístas que tienen una habitación especial en la casa para hacer los sacrofonesones, donde hay un altar donde está la Biblia. Eso es muy magnético, muy bonito, porque todo se puede lograr en la vida, pero tiene que estar Dios. Con Dios avanzamos hasta los soles. Bueno, maestra, ya estamos con el tiempito, entonces continuaríamos con el chakra frontal y coronario y con otros tics generales que también lo estaba pensando hoy día referente a la casa. Eso ya lo continuaríamos la próxima semana. Sí, maestro, me parece muy bien. Yo creo que es bien, pues ya está el tiempo de hacer las prácticas ahorita para el reposo, maestro. Entonces, sí, maestro, pues entonces su merced, si quiere, nos da una finalización. Nos quiere decir algo para finalizar y hacemos una oración gratísima, maestro. Sí, que todos seamos felices, que todos seamos dichosos, que todos seamos en paz, que tengan un excelente Sabbat con la energía Sabaoth. Paz y luz. Bueno, maestro, gratísimas a vuestra merced. Dios le bendiga por estas importantes prácticas que su merced nos ha entregado en este hoy. Dios le bendiga muchísimo. Muy interesante y muy bonito. Y bueno, maestro, vamos entonces ahora a pedirle a un venerable varón que nos haga el bien de elevar una oracel. A su merced, venerable Fernando Moreno, por esta linda oracel. Y damos gratísimas a la maestra Barry Balcer y a todo el equipo de labor para estas conferencias en estos días. Damos gratísimas nueva Inti al venerable maestro Tálquimas por su sabiduría. Y bueno, les esperamos para el próximo viernes con continuación de este tema. Y pues ojalá que todos sus mercedes participen y hagan sus preguntas. Dios les bendiga, que tengan un buen reposo despertar. Hasta pronto.